Buenas tardes a todos y todas. Espero que se me escuche bien. Vamos a proceder a dar comienzo a la cuarta sesión del Congreso sobre la regulación del trabajo a distancia y el teletrabajo, dirigido por los profesores Rodríguez Piñero y Rollo y Todolís Ignes. Mi nombre es Ángela Martín Pozuelo López, investigadora de la Universidad de Valencia y moderadora de la sesión del día de hoy. Antes de comenzar, y mientras que el resto de oyentes se suman a la sesión del día de hoy, conviene que recordemos brevemente el funcionamiento del seminario. Esta sesión va a contar con 2 ponencias, con posibilidad de realizar preguntas a los ponentes al finalizar cada intervención. Como podrán comprobar, no es posible utilizar el chat de esta sesión para realizar ningún tipo de comentario. Por ello, si se han podido fijar ya en el chat de la sesión, verán que aparece un link que deberán seguir en el caso de que deseen plantear algún tipo de pregunta o de cuestión a los ponentes. Repito, al finalizar cada una de sus intervenciones. Y bien, sin más dilación, vamos a dar comienzo, por lo tanto, al contenido de esta sesión, que como ya sabrán, está precedida de 3 sesiones adicionales en las cuales se han abordado diferentes elementos relacionados con la nueva regulación prevista en el Real Decreto Ley 28/2020. En la sesión de hoy se van a abordar 2 temas fundamentales inherentes a la propia idea de teletrabajo. Por una parte, la conciliación de la vida laboral y familiar y, por otra parte, el derecho a la intimidad y a la desconexión digital de los teletrabajadores. Para ello, vamos a contar con la intervención, en primer lugar, de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, Carolina Gala Durán, doctora en Derecho desde el año 1995. La profesora Gala Durán cuenta con una larga y fructífera carrera docente e investigadora. Ha participado en multitud de proyectos de investigación desde el año 1993, tanto nacionales como autonómicos, y ha publicado una gran variedad de monografías, capítulos de libro y artículos en revistas especializadas. Asimismo, ha participado como ponente en numerosos congresos, jornadas y seminarios. Una de las múltiples líneas de investigación de la profesora Gala Durán se ha centrado en el estudio del impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones laborales. Por ello, ha venido estudiando el teletrabajo desde el inicio del fenómeno en España hace más de 20 años. En esta ocasión, nos va a hablar del teletrabajo y la conciliación, un tema muy interesante, pues es precisamente la mejora de la conciliación familiar y laboral una de las principales ventajas tradicionalmente atribuidas al teletrabajo. Además, la conciliación es una cuestión que ha sufrido modificaciones recientes, tanto en la esfera nacional, con una modificación del Estatuto de los Trabajadores, como europeas, con una nueva directiva aprobada en junio del año 2019. Y sin más dilación, le cedo la palabra a la profesora Gala Durán para que nos ilustre sobre esta materia. Así que cuando quiera, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer a Ángela su presentación y a los codirectores de este congreso, a los profesores Rodríguez Piñero y Adrián Todolí, su amable invitación para estar hoy aquí hablando de esa, creo que, relación compleja, complicada, engañosa, ciertamente, que existe entre el teletrabajo y la conciliación. Voy a estructurar mi intervención en base a 6 cuestiones, intentar contestar, plantear y dejar también algunos interrogantes abiertos en relación con 6 cuestiones. La primera cuestión es qué tipo de teletrabajo voy a utilizar como referencia para esta intervención y, en segundo lugar, también qué concepto de conciliación cuando relacionamos ambos conceptos, el concepto de teletrabajo y de conciliación. Respecto al concepto de teletrabajo, no voy a señalar con detalle ese concepto. A estas alturas del Congreso seguro que lo tienen ya muy claro, pero para mi intervención me voy a centrar exclusivamente en el concepto de teletrabajo del Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre. Solo recordar que ese concepto, esa definición, nos dice que es aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso intensivo, exclusivo, prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación, y que debe desarrollarse como mínimo un 30% de la jornada. Por tanto, no voy a hacer referencia al teletrabajo que no cumple esos requisitos, que probablemente tampoco sería propiamente teletrabajo o trabajo a distancia, que queda
todavía vinculado a una normativa común, con problemas seguramente. Y por otra parte, tampoco voy a entrar en la problemática de la relación entre conciliación y teletrabajo durante la época de la primera ola de la crisis COVID y durante la ola, por desgracia, la segunda ola de la crisis COVID. Como sabéis, esa regulación del teletrabajo está específicamente recogida en un apartado del Real Decreto Ley 2820, pero aunque no voy a entrar en ese problema del teletrabajo y la conciliación durante la época COVID, yo creo que sí nos sirve como experiencia, como campo de pruebas, para ver que efectivamente la conciliación y el teletrabajo no siempre mantienen una buena relación y que no es todo tan bonito cuando se ejerce el teletrabajo, no es tan bonito desde la perspectiva de la conciliación, principalmente para el caso de las mujeres. Por tanto, no lo voy a utilizar como referencia, pero creo que sí nos ha dado idea de que no todo va tan bien en el teletrabajo en relación con la conciliación. Respecto al concepto de conciliación, voy a hacer referencia tanto a la conciliación personal del teletrabajador como a la conciliación familiar del teletrabajador con su trabajo. Respecto del concepto de conciliación personal que voy a utilizar, pues esa lógica de intentar conseguir un adecuado equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, sin que la esfera profesional acabe absorbiendo la esfera personal. A los efectos de mi intervención, conciliación personal también incluye situaciones como la discapacidad que pueda tener el propio teletrabajador, la enfermedad, la edad del teletrabajador, el lugar de residencia, el que siga o no unos estudios o el ser víctima de violencia de género. En cuanto a la conciliación de la vida familiar y profesional, sabemos que es un objetivo más específico, que tiene una doble perspectiva. Se pretende, en primer lugar, conseguir un equilibrio entre las responsabilidades familiares, cuidado de hijos, cuidado de personas con discapacidad, cuidado de personas dependientes, con el trabajo, conseguir ese difícil equilibrio. Y en una segunda fase, en una segunda perspectiva, esas medidas de conciliación deben ir destinadas a una asunción igualitaria de dichas responsabilidades familiares por los trabajadores, con independencia de su sexo. Cuando las medidas de conciliación previstas atienden también a este segundo objetivo, cabe hablar de corresponsabilidad. Y aunque adelante ya una conclusión, yo creo que el gran reto que tiene la regulación del Real Decreto Ley 2820 es conseguir avanzar hacia la corresponsabilidad, conseguir que el teletrabajo con esta nueva regulación no suponga el que las mujeres se nos sea más fácil seguir conciliando el cuidado familiar, el cuidado de las personas dependientes con el trabajo. Por tanto, con el trabajo. Yo creo que el gran riesgo es que, dado que el perfil de teletrabajador en España había sido principalmente mujeres, el reto es que el Real Decreto Ley 28/2020 no nos lleve a que todavía más las mujeres asumamos esa perspectiva y que además no se logre fomentar de verdad la corresponsabilidad, cosa que, como veremos después en los textos, no aparece, aparece recogido, pero no aparece como algo que de verdad nos creamos. Segunda cuestión, partiendo de esos conceptos, ¿qué relación se ha establecido tradicionalmente en teletrabajo y conciliación de la vida laboral, familiar y personal? En este punto, cabe destacar que desde hace años, antes lo comentaba Ángela, se fomenta el teletrabajo como una vía para conciliar la vida laboral, personal y familiar. Y esta lógica se ha seguido claramente en todos los niveles, a nivel Unión Europea, como recordaré ahora brevemente, a nivel estatal, a nivel autonómico y en la propia negociación colectiva. A nivel Unión Europea, solo recordar aquí que el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo de 2002 señala expresamente que los interlocutores sociales consideran el teletrabajo como un medio para que los trabajadores puedan reconciliar vida profesional y vida social y darles una mayor autonomía en la realización de sus tareas. Por tanto, claramente se establece esa conexión, teletrabajo y conciliación. A nivel estatal, aquí encontramos varios ejemplos en los últimos años y además aquí se ha seguido una evolución y el Real Decreto Ley 28/2020 es el último paso, una evolución hacia promocionar cada vez más el teletrabajo como vía de conciliación. En primer lugar, recordar en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 3/2012, que modificó el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 13, en concreto, en relación con el trabajo a distancia, se establecía claramente que el teletrabajo serviría para incrementar las oportunidades de empleo y optimizar la relación entre tiempo de trabajo y vida personal y familiar.
En la misma línea, pero con una mayor contundencia, tenemos que recordar la reforma del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores llevada a cabo por el Real Decreto Ley 6/2019, donde el trabajo a distancia se cita expresamente como una de las vías a las que una persona trabajadora puede acudir para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar. Ahí aparece claramente el teletrabajo, el trabajo a distancia, como una fórmula para permitir la conciliación de la vida laboral y familiar. Todos sabemos la complejidad que supone la aplicación de este artículo 34.8, la problemática judicial, el debate judicial que sigue suscitando, porque no es fácil la aplicación del mismo. En tercer lugar, lo decía antes, el siguiente paso, a mi entender, lo da el Real Decreto Ley 28/2020, que incide claramente en esa misma idea de vincular conciliación y teletrabajo, pero la concreta en determinados aspectos. La lleva un poco más a la práctica, a la realidad en temas concretos. Así, en primer lugar, destacar el artículo 6 del Real Decreto Ley 28/2020, donde establece que los convenios o acuerdos colectivos pueden establecer los mecanismos y criterios por los que podemos pasar del trabajo presencial al teletrabajo o viceversa, así como las preferencias vinculadas a determinadas circunstancias como la formación, la promoción y estabilidad en el empleo de personas con diversidad funcional o con riesgos específicos, la existencia del pluriempleo por actividad o la concurrencia de determinadas circunstancias personales o familiares. Por tanto, se deja en manos de los convenios colectivos la posibilidad de establecer preferencias basándose en la conciliación de la vida familiar y laboral y la vida personal y laboral, preferencias para acceder al teletrabajo. Esta es una fórmula que ya utiliza la regulación autonómica del teletrabajo y que pueden utilizar los convenios colectivos. Se atribuye ese papel a los convenios, pero nuevamente la idea de conciliación aparece como un elemento preferente para poder ser teletrabajador. Y también se añade, y es todavía más importante, en este artículo 6, que en el diseño de estos mecanismos debe evitarse la perpetuación de roles y estereotipos de género y se deberá tener en cuenta el fomento de la corresponsabilidad entre las mujeres y los hombres, debiendo ser objeto de diagnóstico y tratamiento por parte de los planes de igualdad. Esta referencia es una referencia clave. Se nos está diciendo, cuidado, el teletrabajo, que los convenios tienen que estar atentos para evitar el teletrabajo y ese fomento del teletrabajo se convierta en una forma de perpetuar el rol, el estereotipo de género, el cuidado que se atribuye principalmente a las mujeres. Por tanto, se hace un toque de atención. Otra cosa es que la negociación colectiva lo asuma ese toque y lo tenga en cuenta a la hora de regular el teletrabajo. Yo, ciertamente, todavía soy un poco pesimista al respecto. Espero que sí lo haga la negociación colectiva, pero el reto es importante. Y además añade lo que comentaba anteriormente, la necesidad de fomentar la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el cuidado de las personas y, por tanto, que el teletrabajo no se vincule directamente con la figura de las mujeres. Ese es un elemento clave. Segundo contenido específico del Real Decreto Ley 28/2020 que quería señalar. El artículo 4.3 establece que la empresa está obligada a evitar cualquier discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y a tener en cuenta a los teletrabajadores en el diagnóstico, la implementación, aplicación, seguimiento y evaluación de medidas y planes de igualdad. Aquí, no solo ese apunte nuevamente a que no haya discriminación por razón de género, sino también añadir otro factor. Los planes de igualdad deben estar atentos a la figura del teletrabajo. Hasta ahora ha habido planes de igualdad que han estado atentos, han hecho referencia al teletrabajo, pero desde la perspectiva siempre de que el teletrabajo es bueno para la conciliación de la vida laboral y familiar. Ahora también hay que estar especialmente atentos a los efectos que pueda tener ese teletrabajo desde la perspectiva de género, para no perpetuar nuevamente los roles y sobre todo fomentar la corresponsabilidad también en el marco del teletrabajo. En tercer lugar, el artículo 37.8 del Estatuto de los Trabajadores es modificado por el Real Decreto Ley 28/2020, añadiendo a las medidas ya previstas para las víctimas de violencia de género la posibilidad de pasar del trabajo presencial al teletrabajo o viceversa. Siempre, obviamente, que estemos ante puestos cuando vamos a pasar al teletrabajo, puestos que sean compatibles con el teletrabajo. Por tanto, se atribuye un derecho de acceso al teletrabajo a las víctimas de violencia de género por sus circunstancias personales que todos podemos tener en cuenta. Este derecho se tiene que ejercer, igual que el resto de medidas ya previstas, a través de convenio, a través de acuerdo con la propia empresa o bien por decisión de la propia
víctima de violencia de género. En cuarto lugar, destacar el artículo 4.5, apartado quinto del Real Decreto Ley 2820, que dice que los teletrabajadores tienen los mismos derechos que los trabajadores presenciales en materia de conciliación y corresponsabilidad, incluyendo el derecho de adaptación de la jornada establecido en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, a fin de que no interfiera el trabajo con la vida personal y familiar. Sobre esta cuestión de si los teletrabajadores tienen derecho a las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, volveré posteriormente, pero creo que hay que destacar que resulta bastante significativo, bastante paradigmático, que el propio Real Decreto Ley 28/2020 en este artículo tenga que recordar expresamente que los teletrabajadores tienen derecho a las medidas de conciliación y en concreto a lo previsto en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Y por último, en relación con este Real Decreto Ley 28/2020, modifica, como sabemos, el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores y reconoce el derecho de acceder al teletrabajo a aquellas personas que están cursando con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional. Obviamente, este derecho, como el resto de los derechos de formación desde el artículo 23, depende de lo que se establezca en el correspondiente convenio colectivo. Pero el convenio colectivo, cuando regula estos temas, igual que otros temas que he visto, que he señalado y que están en el Real Decreto Ley, se tiene que hacer desde una visión distinta, y es la figura, la visión del teletrabajo. Y finalmente, recordar el nuevo artículo 138 bis de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que nos dice que cuando la problemática en el marco del teletrabajo esté vinculado con el tema de conciliación de la vida laboral y familiar, el procedimiento a seguir es el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Entrando en un tercer ámbito legal, el ámbito autonómico. En el ámbito autonómico es especialmente relevante la normativa que sobre teletrabajo han aprobado 9 comunidades autónomas actualmente respecto del teletrabajo para el personal de la propia administración autonómica. Ahí claramente se vincula el teletrabajo y la conciliación de la vida laboral y familiar, con una total preferencia. Y además hay leyes autonómicas de igualdad que también fomentan el teletrabajo como una vía para poder conciliar la vida laboral y familiar. ¿Y qué ocurre, por último, en cuanto a la negociación colectiva? Pues destacar que no hay demasiados convenios. Hay convenios que han regulado el teletrabajo, obviamente, antes del Real Decreto Ley 28/2020, y cabe pensar que habrá más en el futuro. La mayoría de esos convenios que lo han regulado han tenido en cuenta esa vinculación nuevamente con la conciliación de la vida laboral y familiar. Y lo mismo ha ocurrido con algunos planes de igualdad que también han entrado en esa vinculación. Por tanto, está clara que existe esa vinculación, esa preferencia por el teletrabajo en el marco de la conciliación de la vida laboral y familiar. Tercera cuestión que quería plantear. Cuando se vincula conciliación y teletrabajo, ¿cómo se concreta esa conciliación? Es decir, en la práctica, ¿qué es esa conciliación? Cuando se hace esa concreción, principalmente en los textos normativos de las comunidades autónomas, se entiende que hay 2 grandes bloques. Cuando se habla de conciliación vinculado con el teletrabajo, se distinguen 2 grandes bloques. Por una parte, un bloque relacionado claramente con la conciliación familiar, relacionado claramente con el cuidado de personas, que sería un tema conciliación, y aquí se incluyen situaciones como cuidado de hijos, cuidado de menores y en algunos casos incluso cuidados de menores de edad, personas con discapacidad, personas mayores, personas enfermas, familiares hasta el segundo grado, incluso en algún texto se llega más allá del segundo grado, el caso de familias monoparentales, y a este primer bloque se le da una mayor importancia ya en el propio texto. Hay que baremarlo, se utiliza un sistema de baremos, de puntuación, pues ya a este primer bloque se considera más importante, se le da más puntos a la hora de seleccionar los candidatos para el teletrabajo. Y hay un segundo bloque que está vinculado con circunstancias personales del propio teletrabajador. Por ejemplo, el que sea una persona con discapacidad, el que sea una persona enferma, el que sea víctima de violencia de género, el que tenga un lugar de residencia que esté lejos de la empresa, en un municipio pequeño o donde no existen servicios públicos de transporte, que sea una persona, un teletrabajador que esté estudiando, con estudios relacionados o no con el puesto de trabajo, y también se utiliza el factor edad. Por ejemplo, hay algún texto que a los 60 años ya puedes pasar al teletrabajo porque se supone que te cuesta un poco más poder ir o desplazarte al centro de trabajo. Pero a este segundo bloque se le da menos importancia a los textos, se le puntúa con menos puntos, como si fuera sobre todo importante la conciliación de la vida familiar, vincular teletrabajo y conciliación familiar. Si tenemos en cuenta esa concreción en la práctica, es fácil
constatar, identificar el perfil que ya adelantaba antes de los teletrabajadores, de las personas teletrabajadoras en nuestro país. A diferencia de otros países donde los hombres teletrabajan más que las mujeres, en el caso nuestro, pues las mujeres teletrabajamos más que los hombres antes de la época COVID, durante la época COVID y seguramente después de la época COVID. Y principalmente, ¿por qué? Principalmente para cuidar de los hijos, para atender a los hijos pequeños o los hijos no tan pequeños, porque esos textos, como señalaba anteriormente, permiten mantenerse en el teletrabajo en algún caso hasta los 18 años de edad de un hijo. Yo creo que este efecto, este perfil, esa concreción del perfil se va a ver incluso todavía más consolidado como consecuencia del Real Decreto Ley 28/2020. Podemos pensar que este perfil no tiene nada de malo, porque bueno, es el perfil que se ha dado en nuestro caso. Yo admitiría esa conclusión si se dieran dos factores que creo que no se dan. En primer lugar, el que exista una igualdad de derechos laborales entre los trabajadores presenciales y los teletrabajadores. Yo creo que la opción del teletrabajo tiene efectos negativos. Aunque la norma y todas las normas, empezando por el Acuerdo Marco del Teletrabajo Europeo, las normas estatales, los convenios, parten de esa idea, el Real Decreto Ley 28/2020, de igualdad de derechos, en la práctica determinados derechos se van a ver afectados porque seguimos teniendo un modelo de relaciones laborales esencial. Si no estás en la empresa, no existes para determinados factores o te ven de otra manera. Si no estás en la empresa, difícilmente te van a valorar para un cargo directivo en la misma, porque si tienes que quedarte en casa cuidando un par de días, difícilmente vas a poder estar dirigiendo o coordinando una sección o una parte de la empresa. Yo esa igualdad ojalá fuera así, pero tengo mis dudas. El segundo factor que hay que tener en cuenta, tendríamos que pensar que para que fuera admisible del todo, tendríamos que pensar que esa opción por el teletrabajo es totalmente libre, que no está condicionada por estereotipos de género, por factores sociales o por factores, como ocurre en el sector privado, de que las condiciones laborales de las mujeres son más precarias y, por tanto, si uno de los dos tiene que quedarse en casa para poder conciliar porque las circunstancias lo exigen, es más fácil que sea la mujer. También lo señalaba anteriormente, es bastante desolador que los textos que he comentado fomentan la conciliación, solo de pasada citan la corresponsabilidad. Y esa corresponsabilidad, que de por sí no es real en el trabajo presencial, tampoco lo va a ser en el teletrabajo. De hecho, algunos de los estudios que ha elaborado el Club de Malas Madres durante la época COVID decía que había dado un paso hacia atrás. Había menos corresponsabilidad durante la época del COVID porque era cada vez más frecuente que las mujeres nos encargáramos del cuidado en el ámbito familiar. Por tanto, el gran reto es evitar que el Real Decreto Ley 28/2020, el gran reto y sobre todo también de la negociación colectiva, es evitar la consolidación del sesgo de género en el teletrabajo y fomentar de verdad la corresponsabilidad. Cuarta cuestión que quería plantear. Una vez se ha accedido al teletrabajo, ¿qué factores pueden influir para que ese teletrabajador pueda conciliar la vida personal, familiar y laboral? Obviamente aquí un elemento clave es la forma como se organiza el tiempo de trabajo y el propio trabajo de ese teletrabajador, así como el reconocimiento del derecho a la desconexión digital. En cuanto al primer elemento, cabe señalar que el teletrabajo se vincula fácilmente con la fórmula del trabajo a resultados, del trabajo a proyecto. Y obviamente si los resultados a alcanzar no están bien definidos, si no los tenemos claramente definidos o son excesivos, esto va a afectar a la conciliación de la vida personal y familiar del teletrabajador, en cuanto que el trabajo se desarrolla principalmente en el propio domicilio, en principio podría pensarse que sin limitación horaria. La concreción clara de los objetivos, que además esos objetivos sean realistas, es un elemento clave para facilitar la conciliación en el ámbito del teletrabajo. Y en segundo lugar, es esencial también cómo se distribuye la jornada, el horario y los descansos. En este punto, el Real Decreto Ley 28/2020, aunque regula algunas cuestiones, deja, como sabemos, un margen importante de atención y actuación a la negociación colectiva. Pero en todo caso, sí prevé que el teletrabajador tiene derecho a flexibilizar el horario fijado en el acuerdo y en la negociación colectiva, respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso. Aquí, aparte de las dificultades de control externo sobre el cumplimiento de la normativa, sobre los límites que impone la normativa, esa flexibilidad que nos promete el Real Decreto Ley
28/2020 tiene evidentes riesgos y puede afectar a la vida privada y a la conciliación si finalmente lleva a una sobreexplotación del propio teletrabajador, a una autoexplotación del propio o de la propia teletrabajadora, al recurso a horarios nocturnos, fines de semana, tiempo de ocio, que acabarán incluso afectando la propia salud del teletrabajador. Aquí se pueden dar, obviamente, varias situaciones, no todo es catastrófico. Si se ha fijado un horario fijo de teletrabajo, el riesgo de que haya una sobreexplotación que afecta al final a la conciliación del teletrabajador es menor, o bien cuando se han fijado unas franjas determinadas de conexión obligatoria, pero el riesgo claramente se incrementa cuanto mayor es la flexibilidad horaria con la que cuenta ese teletrabajador o teletrabajadora. Y también va a influir el porcentaje de teletrabajo que se pacta respecto del global de la jornada, la distribución que establezcamos entre trabajo presencial y teletrabajo. En definitiva, esa flexibilidad no puede suponer un riesgo para la conciliación de la vida personal y familiar, ni tampoco para la salud del teletrabajador. Aquí, nuevamente, el papel de la negociación colectiva es clave. ¿Qué ocurre según los datos que disponemos en relación con lo que acabo de señalar? Hay estudios previos a COVID en el que, por ejemplo, en relación con las teletrabajadoras, en un estudio que se hizo a nivel estatal, la mayoría decía que la flexibilidad horaria les servía para articular su tiempo laboral teniendo en cuenta las necesidades y los horarios del resto de los miembros de la familia, principalmente los hijos. Es decir, lo que hacía al final era acabar trabajando de noche, fines de semana, de madrugada, porque dedicaba todo su tiempo al cuidado de los hijos, al cuidado familiar, a la compra, a actividades diversas vinculadas con el hogar. Y según otro estudio, los teletrabajadores alargan su jornada laboral entre un 10 y un 20% en base a una idea de culpabilidad. Cómo se organiza el propio tiempo, cómo nos organizamos nuestro propio tiempo, surge, parece ser, un sentimiento de culpabilidad que nos lleva a trabajar más tiempo para compensar el hecho de que no tenemos que ir a trabajar, que no tenemos que desplazarnos, que podemos estar en nuestra casa. Y también otro elemento a tener presente, compartir el mismo espacio, la familia y el trabajo plantea evidentes problemas de conflicto. En esos estudios aparecen esos datos de conflicto entre la vida familiar y la vida laboral. Al final, la familia asume todos los problemas que se dan en el ámbito laboral y se convierte en el último apoyo y en el único apoyo del teletrabajador porque no tiene cerca a sus compañeros de trabajo. Además, que podríamos mencionar, en esos estudios aparecen cuestiones vinculadas con el aislamiento del teletrabajador, la falta de concentración, el estrés de llevar a hacerlo todo, la actividad familiar, la actividad laboral, etc. Y finalmente, en relación con este tema, es absolutamente fundamental el tema de desconexión digital de los teletrabajadores, cuestión en la que no voy a entrar, va a tratar por el profesor Todoli, pero aquí nuevamente el Real Decreto Ley 28/2020 se da cuenta de la mayor dificultad que plantea ese derecho de desconexión digital en el marco del teletrabajo y lo dice expresamente y lo señala en el sentido de que la negociación colectiva tiene que entrar en esta cuestión atendiendo a que sea compatible el teletrabajo con la garantía de tiempos de descanso. Nuevamente hay un toque de atención en el caso del teletrabajo. Quinta cuestión. Un teletrabajador tiene derecho a las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar previstas legal o convencionalmente. Lo decía antes, el Real Decreto Ley 28/2020 parte de esa idea de igualdad de derechos, pero luego el artículo 4.5 insiste expresamente en que los teletrabajadores tienen derecho a los mismos derechos en materia de conciliación y corresponsabilidad, incluyendo el derecho de adaptación a la jornada del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Aquí varias consideraciones. La primera es que se olvida la referencia a la conciliación de la vida personal, centrándose este apartado en la conciliación familiar. Quiere decir que los teletrabajadores no tienen derecho a la conciliación personal, los derechos que se reconocen sobre conciliación personal, y que tienen derecho, obviamente. Lo único que creo que aquí el legislador o bien se olvida de la conciliación personal o bien cree que la problemática principal, y yo creo que es así, se va a dar en el marco de la conciliación familiar, porque tiene un papel más relevante en nuestro modelo que la conciliación personal. En segundo lugar, si analizamos los distintos derechos de conciliación familiar reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores, vemos que no acaban de cuadrar del todo con la figura del teletrabajo, que hay que verlos de otra manera, hay que aplicarlos de otra manera. Aquí nuevamente la negociación colectiva tiene un papel fundamental. Por ejemplo,
Artículo 37.3, letra B de Estatuto de los Trabajadores, reconoce, como sabemos, un permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad de familiares. ¿Tiene derecho el teletrabajador? Sí, tiene derecho, los 2 días o los 4 días. Pero aquí será relevante la forma en cómo se organice el trabajo en relación con ese teletrabajador. Los resultados que se tengan que obtener en ese plazo que hayamos fijado en concreto, habrá que descontar el tiempo de estos 2 días de permiso, esos 4 días de permiso. Y cómo además se articula su jornada de trabajo, mayor flexibilidad, menor flexibilidad. Artículo 37.3f del Estatuto de los Trabajadores. Permiso por el tiempo indispensable para realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto y para los informes en materia de adopción. ¿Tiene derecho el teletrabajador o teletrabajadora? Por supuesto, sí que tiene derecho, pero surgen 2 matices. En primer lugar, ¿cómo descontar este tiempo en un sistema de trabajo-resultado? Habrá que hacerlo muy claro y, sobre todo, convencer a la empresa de que hay que descontarlo. Y el segundo elemento, si tengo flexibilidad horaria total o muy alta, reconocida y fomentada, como señalaba antes, por el propio Real Decreto Ley, salvo que coincida la prueba o reunión con la franja horaria de obligatoria conexión, si es que existe, ¿cómo demuestro que esa prueba tiene lugar dentro de mi jornada de trabajo? Si puedo trabajar de noche porque tengo flexibilidad horaria y no hay una referencia de conexión obligatoria, ¿cómo demuestro que justo tengo que ir a la reunión para adoptar a un menor en la jornada laboral? Artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores. El permiso de lactancia, ¿cómo lo aplicamos en el ámbito del teletrabajo? ¿Se tiene derecho? Obviamente sí. No se excluye a los teletrabajadores, pero hay que pensarlo de otra manera. Las fracciones, difícilmente vamos a poder aplicarlas. La reducción de media hora, sí que tenemos derecho. Reducción de media hora que nos va a aplicar, nos va a pagar la empresa. Pero aquí nuevamente nos encontramos con el hándicap de cómo aplicarlo a un sistema de trabajo a resultados para que efectivamente se me descuente la media hora, cómo vincularlo a la flexibilidad horaria. Luego también otro problema que se da en este permiso de lactancia y en otras medidas de conciliación. La idea de la empresa, y también no solo de la empresa, sino incluso de la propia familia y de terceros, de que como ya estás en casa, ¿de verdad necesitas media hora o te tengo que conceder media hora de permiso de lactancia si ya estás en casa toda la jornada para cuidar de tu hijo? Estás en casa. Eso yo creo que es un gran problema. En la práctica puede dar lugar a problemas en la práctica. Lo mismo en relación con el permiso por nacimiento prematuro de un hijo. Reducción de jornada, 1 hora de permiso que tiene que pagar la empresa, el mismo problema, vinculado como la forma que tengamos organizado la jornada y también cómo esté articulado el trabajo a resultado. Y la misma idea, si ya estás en casa todo el día, las 24 horas, ¿de verdad necesitas 1 hora que te pago como empresa? Reducción de jornada por cuidado de hijos. Sí, efectivamente se tiene derecho, pero nuevamente la idea de ya estás en casa, la idea de la forma en que se haya articulado la jornada en relación con ese teletrabajador y en cómo descontar esa reducción de jornada de los resultados que debo alcanzar y sobre todo que la empresa esté dispuesta a ese descuento real, objetivo. Riesgo durante el embarazo o lactancia natural. Si estamos en casa, cambia totalmente la perspectiva. Es más difícil que se dé un riesgo para el embarazo o la lactancia natural, tal y como lo interpreta el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Permiso por nacimiento, por maternidad, por paternidad, utilizando los términos antiguos, sí. Pero aquí el riesgo es que si estamos en casa, nuevamente ese factor de estar en casa, y estamos conectados a una pantalla que es sencillísimo, es fácil que la empresa nos diga, bueno, aunque estés de baja, hazme este informe o haz tal cosa. Si estás de baja, estás en casa, no te cuesta nada. O incluso obligar al teletrabajador, a la teletrabajadora, a que haga determinadas actividades, aunque esté de baja. Además de las dificultades de control de que estoy teletrabajando y trabajando en mi propio domicilio. Por tanto, los riesgos, hay que dar una nueva visión a los derechos de conciliación en relación con el teletrabajo y aquí la negociación colectiva también tiene un papel fundamental, como por otra parte lo atribuye el propio artículo 37.7 del Estatuto de los Trabajadores. Y la última cuestión. ¿Un teletrabajador tiene derecho a las medidas de conciliación de la vida laboral y personal? En la otra perspectiva, sí, pero nuevamente hay que reinterpretarlas. Víctimas de violencia de género, ¿se les aplican las medidas si es una teletrabajadora? Por supuesto, Real Decreto Ley 2820, lo veíamos antes, se atribuye un derecho al paso al teletrabajo o bien reversión del mismo. Pero hay matices también. El artículo 37.8 reconoce el derecho a la reordenación del tiempo de trabajo.
si tenemos flexibilidad horaria, cómo articulamos ese derecho de reordenación del tiempo de trabajo en el caso de una víctima de violencia de género. El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores reconoce un derecho al cambio de centro de trabajo de las víctimas de violencia de género. Si estamos en casa, hay que reconfigurar este concepto de cambio de centro de trabajo, obviamente, no es lo mismo que trabajo presencial. Suspensión, extinción del contrato, sí es aplicable lógicamente también a las teletrabajadoras víctimas de violencia de género. Los estudios, el derecho del artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, lo hemos visto antes, se le atribuye una preferencia por el teletrabajo si estamos cursando un título académico profesional, pero el resto de permisos también se va a aplicar al caso de los teletrabajadores, pero también con matices. La negociación colectiva tiene que adaptarlos a esa nueva visión del teletrabajo. Y el resto de permisos personales, pues los 15 días por matrimonio, traslado de domicilio, el ejercicio de funciones sindicales, es decir, los permisos sindicales, por supuesto, pero nuevamente se tienen que adaptar, no voy a entrar ni mucho menos porque el tema de derechos colectivos tiene mucho contenido, pero hay que adaptarlo a la visión del teletrabajo para que podamos conciliar verdaderamente la vida personal, familiar y el teletrabajo. Un último punto, la necesidad también de modificar lo que establece la normativa de seguridad social. Por ejemplo, el caso de la incapacidad temporal, antes he citado el caso del permiso de maternidad, los antiguos permisos de maternidad y de paternidad, la necesidad de reordenarlos, pero también la incapacidad temporal. En el caso de la incapacidad temporal, las cosas cambian mucho, porque bueno, ya estás teletrabajando. Por ejemplo, puedes estar con un problema muscular en la espalda terrible, con dolores terribles, y en el hombro fatal, horrorosamente mal, pero bueno, o en las piernas, o con dolores tremendos, pero bueno, si solo tienes que hablarle a una pantalla, ¿cómo que no puedes trabajar? Obviamente, nuevamente, la incapacidad temporal, la baja, que es una circunstancia personal, la enfermedad, la forma de calificar esa enfermedad en relación con el trabajo cambia bastante en el ámbito del teletrabajo. Y no sé si estamos adaptándonos o el legislador o la negociación colectiva lo va a tener del todo presente. Para finalizar mi intervención, brevemente, dos conclusiones. En primer lugar, la preocupación que ya he señalado o el reto que supone el teletrabajo para evitar que se convierta en una nueva fórmula de consolidación del sesgo, de los sesgos de los roles por razón de género, y que ahora sea más fácil incluso el que podamos las mujeres conciliar mejor el cuidado familiar con el trabajo. La falta de fomento real de la corresponsabilidad, que es una tarea esencial que no asume el Real Decreto Ley 2820 ni el resto de la normativa, y que la negociación colectiva esperemos que asuma, y los planes de igualdad. Tengo algunas dudas al respecto. Y que, por último, la negociación colectiva en general, cuando regule temas como la jornada, los resultados de trabajo que se espera, o las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, o la formación, tiene que tener en esos apartados que afectan al teletrabajo, tiene que tener una visión distinta de la que se tiene en el marco del trabajo presencial. Y esperemos que eso sea así. Es decir, hay un gran reto para que verdaderamente el teletrabajo se regule teniendo en cuenta la perspectiva de conciliación y que no se convierta en una trampa, como creo que muchas veces lo es, para las mujeres y para su incorporación al mercado, su mantenimiento en el mercado y su promoción y desarrollo de una carrera profesional en igualdad de derechos. Creo que incluso me he excedido, y lo siento, Ángela, en el tiempo, y Adrián, en el tiempo que me habéis facilitado. Con eso acabaría mi intervención y, lógicamente, quedo a disposición para las preguntas que se consideren convenientes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Gala Durán. Bueno, creo que ha quedado muy claro en su presentación que todavía quedan muchos retos pendientes para el teletrabajo desde el punto de vista de la conciliación. Y desde luego no es una tarea fácil la que tiene el legislador ni tampoco la negociación colectiva en los próximos meses. Y bueno, pasando ya a la fase de preguntas, recordar a los participantes que pueden plantear sus cuestiones a través del enlace que aparece en el chat. Y ya tenemos algunas de ellas. La primera de ellas sería la siguiente. Ha comentado que quizá el principal reto al que se enfrenta todo el tema del teletrabajo desde el punto de vista de la conciliación es afrontar el sesgo de género. Y ha comentado que efectivamente debería, sobre todo la negociación colectiva, que tiene un importante rol en este aspecto, adoptar ciertas prevenciones o medidas a la hora de regular el teletrabajo.
Mi pregunta es si usted sabe de alguna medida que se haya adoptado ya en algún convenio colectivo, en alguna regulación autonómica, precisamente para intentar evitar ese sesgo de género, o si por el contrario, si no ha encontrado alguna de esas medidas, si se le ocurre alguna de ellas para evitar este importante problema. ¿No se le escucha? Sí, no, disculpad que pues, respecto de la normativa, los acuerdos marco, la negociación colectiva, no he encontrado, se cita la corresponsabilidad. El Real Decreto Ley 28/2020 es otro ejemplo, cita la corresponsabilidad, la necesidad de fomentarlo, pero no establece medidas que vayan más allá de facilitar conciliación y corresponsabilidad. Ese paso no se ha dado. En los planes de igualdad, lo mismo. La idea que comentabas al principio, Ángela, de esa idea de que es una ventaja, que podemos conciliar la vida laboral y familiar a través del teletrabajo. Esa idea está en todos los casos, pero siempre vinculando conciliación y teletrabajo, pero no se fomenta con medidas prácticas la corresponsabilidad en ninguno de los textos que he podido consultar. Igual hay algún seguro, porque no lo he consultado todo, por supuesto, ni mucho menos. Pero no, la tendencia es la lógica de trabajo, conciliación. Y citar la corresponsabilidad como algo a alcanzar, lo mismo que pasa por otra parte en el trabajo presencial. Y aparece la corresponsabilidad, pero ¿qué medidas tenemos que de verdad fomenten la corresponsabilidad? Más allá del reparto de la lactancia en esa fórmula que nunca se va a poder aplicar, porque va a ser muy difícil, no se hace. ¿Cómo se podría? Primero, yo creo que es básico quitarnos esa idea de que es genial el teletrabajo para las mujeres y conciliar. Y en segundo lugar, fomentar la idea de que dar, por ejemplo, las normas autonómicas o los convenios dan puntos en función de si tengo que cuidar un hijo. Dar más puntos si es el otro progenitor quien cuida del hijo. Si el teletrabajo lo pide un hombre, darle más puntos. Así que puede decir, bueno, entonces estamos, pero si no utilizamos un mecanismo de diferencia al final, no vamos a avanzar en la corresponsabilidad, porque en el fondo está la problemática de quién cuida en las familias, o todos los estudios que aparecen de reparto en las tareas en el hogar. Quién cuida a los hijos, quién hace las tareas del hogar. Se ha avanzado mucho, pero si eso no cambia. Es una tarea muy complicada, desde luego. Necesitaremos años para que eso se lleve a la práctica. Sí. Bueno, y hay otra pregunta que me comentan desde el chat y es la siguiente. En relación a la conciliación personal, el legislador se olvida muchas veces de que hay factores o necesidades diferentes a las familiares, como las formativas, o, por ejemplo, las formativas. ¿Cabría hacer una interpretación extensiva del concepto de conciliación familiar para incluir tales aspectos? No, yo creo que conciliación familiar sigue siendo cuidado, labor de cuidado, o el embarazo, obviamente, labor de cuidado. Y por tanto, el concepto aquí lo que ocurre es que la conciliación personal se cita desde hace años, pero luego no se ha promocionado en ningún caso. Sigue siendo como conciliación familiar, personal y laboral, todo junto. Pero en la práctica no se han puesto medidas específicas para la conciliación personal. En el caso de los estudios en concreto, el artículo 23, ahora 1A, dice que si estamos estudiando en determinados estudios, tenemos derecho preferente, según lo que establezca el convenio. Pues que ese convenio, que los agentes que negocian los convenios colectivos se comprometan de verdad con la conciliación personal, cosa verdaderamente muy difícil. Yo no creo que podamos extender el concepto de conciliación personal, familiar al concepto de conciliación personal, pero sí que debe haber un mayor compromiso de estos temas por parte de la negociación colectiva. Ojalá lo hagan. No sé, yo quiero ser optimista, voy a ser optimista. Sí, en estos momentos mismo es lo que necesitamos. Sí. Pero el compañero me comenta que de momento no hay más preguntas, no obstante, como tenemos tiempo hasta las 7:30, si alguien tiene que hacer alguna pregunta, si le surge alguna durante todo este tiempo, puede volverlas a plantear en el chat y al final de la sesión, si hay más preguntas para la profesora Gala Durán, pues regresaremos a ello. Mientras tanto, la despedimos momentáneamente. Muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias a vosotros. Vamos a dar paso ya a la segunda intervención de la tarde. El segundo ponente de la sesión es el codirector de este congreso, Adrián Todori Signes, profesor contratado doctor de la Universidad de Valencia, que a estas alturas del congreso no creo que necesite más presentación.
Pero no obstante, si hay alguien que todavía no le conoce, tendremos que presentarle como licenciado en Economía y doctor en Derecho, director de la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital de la Universidad de Valencia, coordinador del blog Argumentos de Derecho Laboral y ganador de múltiples premios, como el mejor abogado joven otorgado por el Foro Español del Trabajo en el año 2014 y a la mejor investigación de Derecho del Trabajo otorgado por la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social 2 veces, en el año 2015 y en el año 2016, en temas de formación profesional dual y de evaluación del desempeño y retribución. El tema que va a tratar hoy es el derecho a la intimidad y a la desconexión digital en el teletrabajo, tema sobre el que ha dirigido un libro denominado Vigilancia y control en el derecho del trabajo digital. No cabe duda de la actualidad e importancia de esta temática, especialmente si tenemos en cuenta que la nueva Ley de Protección de Datos fue aprobada hace menos de 2 años y que el propio Real Decreto Ley 28/2020 hace referencia expresa a esta cuestión en su articulado. Así que cuando quieras, Adrián, puedes dar comienzo a tu ponencia. Gracias. Muchas gracias, Ángela, por la presentación y muchas gracias a los asistentes por estar ahí, por seguir una semana más en este congreso, que la verdad es que por el nivel de asistencia, pues la verdad es que es muy satisfactorio ver pues, que las actividades que se organizan, a pesar pues, de esta situación tan extraña y que tenga que ser online, pues que efectivamente la gente siga interesada en estas actividades. Yo efectivamente voy a hablar de esta cuestión, el tema de la intimidad, el tema de la desconexión digital. Para eso voy a usar un PowerPoint y voy a compartirlo, que creo que ahora mismo ya lo estarán viendo en sus pantallas. Y pues, como les digo, voy a hablar del tema del derecho a la intimidad y a la desconexión digital en el teletrabajo. Esta cuestión a mí me parece que no es una cuestión menor o secundaria, sino precisamente probablemente estemos hablando ante el mayor conflicto que existe con la cuestión del teletrabajo cuando lo diferenciamos con el trabajo presencial. De hecho, recientemente están saliendo muchas publicaciones precisamente porque estamos hablando de si va a haber, ahora mismo pues en muchas partes de España está habiendo un incremento del número de contagios y se está volviendo a poner de relieve algo que se dejó de hacer en septiembre de este año, el teletrabajo como forma de combatir el COVID. Entonces, de ahí sale este gran conflicto. Es decir, de hecho, el gobierno en la primera parte, en la pandemia, en la primera ola, diríamos, se recomendó mucho, incluso llegando a algunas sentencias a considerar que en realidad no era una recomendación, sino en el fondo era una obligación. Y alguna parte de la doctrina consideraba de este mismo sentido, que estamos hablando ante una obligación de teletrabajar allá donde se podía. Esto se abandonó en septiembre y ahora está volviendo a solicitarse, sobre todo por parte de sindicatos y de muchos trabajadores, por miedo al contagio o por miedo a contagiarse y poder contagiar a familiares, están pidiendo la vuelta al teletrabajo. Pero aquí se enfrenta muchas veces la parte empresarial que no desea el teletrabajo y precisamente este conflicto viene todo por esta cuestión del control, es decir, el presencialismo versus las formas de control en el teletrabajo. Obviamente esto no es solo una cuestión de control telemático, de control del trabajo, porque aquí normalmente se incluye las diferencias de que muchas veces los líderes en la empresa, estamos hablando de mandos intermedios, de altos mandos, en los que saben cómo manejarse, cómo motivar a los trabajadores cuando se está en el centro de trabajo, pero no saben hacerlo o no tienen las mismas habilidades para hacerlo de forma telemática, liderar y motivar a los trabajadores, lo cual implica una reducción de la productividad. Lo mismo respecto a la organización del trabajo y los procesos y metodologías del trabajo, que saben cómo hacerlo en el trabajo presencial, porque obviamente llevan muchos años haciéndolo, pero en una organización telemática no se sabe cómo hacerlo. Y, por supuesto, se sabe controlar el trabajo presencialmente, puesto que hay una vigilancia in tutte personae, ¿no? Es decir, en el tú a tú, ¿no? Mientras que de manera telemática no se sabe también cómo hacerlo. Por supuesto, estas cuestiones que estoy hablando hasta ahora no son jurídicas, es simplemente una cuestión del planteamiento de los retos en los que en el teletrabajo existe ahora mismo. España sabemos que es uno de los países donde más está arraigado el presencialismo, ¿no? la doctrina de las luces encendidas, ¿no? En
en el despacho, eso es lo que muchas veces se controla, de, bueno, mientras estés en el trabajo, entiendo por parte del empresario que se está trabajando, aunque en realidad a lo mejor el trabajador está haciendo otras cosas, pero lo importante es que esté en su puesto de trabajo. Esto se pierde, esto obviamente no es muy moderno, no son modernas formas de liderazgo, pero son las que muchas veces existen, ¿no? Y esto trasladado a la parte de teletrabajo, muchas veces no se cree capaz, no se ve las posibilidades, no se sabe cómo hacer y por tanto se prefiere el trabajo presencial. Ya digo que esto no es una cuestión jurídica, pero sigue siendo uno de los grandes retos. Lo que sí que plantea la parte jurídica, y es lo que voy a estudiar, lo vamos a explicar o trabajar ahora, es si en algún momento, y sobre todo aquellas empresas que sí están traspasando esta forma de liderazgo, proceso y control de forma presencial a forma telemática, cómo esta fórmula la pueden hacer dentro de la legalidad, puesto que en el momento en que se usan medios tecnológicos para controlar y no medios personales para controlar, la legislación cambia. La legislación toma mayores precauciones cuando el control es tecnológico que cuando el control es por parte de un supervisor humano, y eso también implica a límites y restricciones a la hora de hacer el control en el teletrabajo. Y eso sí que lo vamos a estudiar. Una de las fórmulas que se ha usado para, sobre todo en Estados Unidos principalmente, para intentar pasar del control o del liderazgo o de los procesos presenciales a los telemáticos, es precisamente usando software espía o software, lo podemos llamar de muchas maneras. Obviamente el Los Angeles Times, perdón, lo llama como software espía, ¿no? Porque parece más impactante, pero en el fondo son softwares de control del trabajo. En este caso, además, el titular creo que es bastante gráfico, es de los primeros momentos, ¿no?, del paso al teletrabajo por parte de la gran parte de trabajadores en la época más de la primera ola más fuerte, y habla, ¿no?, de que los jefes entran en pánico comprando software espía para mantener el control sobre los trabajadores. Esto viene con datos, ¿no? Este artículo, no solo el titular, sino que lo habla de que ha habido un 77% de incremento de ventas en este tipo de software para controlar a los trabajadores. El 72% de los empresarios que usan el teletrabajo usan también, o sea, de todos los empresarios que usan el teletrabajo, el 72% usan este tipo de software para monitorizar los tiempos de conexión, para controlar la actividad durante la conexión, es decir, qué está haciendo el trabajador con el ordenador, grabar la pantalla del trabajador, contar las pulsaciones del ratón, ¿no?, que el trabajador moviendo el ratón y por dónde lo mueve, incluso los movimientos en el teclado, ¿no?, que escribe y que no, todo esto lo controla. Pero no solo esto, sino que además estos software espía o estas formas, ¿no?, de control llegan más allá hasta el punto de toda esta información sacan un índice de productividad del trabajador con toda esa información para poder compararlos. No es solo que te da el trabajador ha tecleado 20.000 keys, ¿no?, y ha estado conectado 4 o 5 horas o 8 o 9 horas y además ha estado en tal sitio, en tal pantalla, etcétera, sino que todo esto lo resume en un porcentaje de este trabajador ha sido un 5% más productivo que el resto de sus compañeros, o ha sido un 10% menos que el resto de sus compañeros, lo cual es una información que obviamente es la que le sirve al empresario porque ya tiene un perfil de ese trabajador, si ese trabajador efectivamente lo está haciendo bien o no, derivado de este software. Bien, viendo un poco esto, obviamente hay otras muchas maneras de controlar a los trabajadores menos invasivas, y este simplemente era un ejemplo. Bien, por supuesto, ya digo que se puede controlar de muchas otras maneras, pero es verdad que ha habido un auge y que creo que esto es una cuestión interesante. Yo no voy a resolver un supuesto de hecho, porque además sería una cuestión además bastante irreal, porque, como he dicho, esto se utiliza principalmente y sobre todo en Estados Unidos, aunque aquí también. Yo creo que ahora lo que voy a hacer es ver qué dice la legislación sobre estas formas de control y qué puede hacerse y qué no puede hacerse, intentando resolver algunas de las cuestiones que plantea la legislación. El artículo 17 de la Ley de Trabajo a Distancia, en principio, lo que nos viene a repetir que el empresario deberá garantizar el adecuado derecho a la intimidad y a la protección de datos de los trabajadores conforme
a la Ley de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales. Por tanto, en principio estamos ante una equiparación entre qué pueden hacer cuál es el derecho a la intimidad o cuáles son los límites en la invasión a la intimidad de los trabajadores presenciales y de los teletrabajadores. Por tanto, misma regulación base. Luego veremos que sí que hay algunas excepciones. Lo que pasa es que estas excepciones, como también ya avanzo, no son demasiado aclaratorias, al menos para lo que deberíamos esperar de una legislación especial. Una de las principales funciones de una legislación especial es aclarar cosas que con la legislación básica o común no están suficientemente aclaradas. El artículo 17.2, en este sentido, dice que no podrá exigir, el empresario, no podrá exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora ni la utilización de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia. Por tanto, nos planteamos que, bueno, estos programas espía, estos softwares de monitorización, sean más avanzados o sean menos, en principio ya nos dice la normativa que no se pueden exigir, al trabajador no se le pueden exigir en sus ordenadores, en su móvil, en su tablet, que es propiedad del trabajador. Pero hay que decir que esto ya lo sabíamos, ya nos lo dijo la Audiencia Nacional en la sentencia del 6 de febrero de 2019 en el caso Tracker Telepizza, es que Telepizza obligaba a sus trabajadores de repartidores a instalar en sus propios móviles un software de geolocalización descargado en el móvil particular del repartidor. No es que Telepizza les diera un móvil a cada uno de los repartidores con ese dispositivo, sino que les decía, descárgate una aplicación en tu móvil personal y te lo geolocalizaremos con ello. Bien, entonces, esto es lo que está prohibiendo básicamente este artículo 17.2, que como digo, ya lo sabíamos, puesto que si el medio, además la sentencia Barbulescu ya nos lo dice también, que no se puede realizar control en los medios del trabajador. Aquí lo que se plantea es, no se puede exigir la instalación ni siquiera por acuerdo con el trabajador si el trabajador acepta a usar su propio ordenador o que en ese ordenador se controle su trabajo en el ordenador del trabajador. Esto sí se puede hacer o no se puede hacer. Aquí ya digo que ojalá la ley nos lo hubiera aclarado, ¿no? Porque ya digo que eso creo que es para lo que sirven las leyes especiales, ¿no? Para resolver cosas que con la ley común no teníamos. Bueno, pero no parece del todo aclarado, precisamente porque hay posiciones, y ya ha salido así en la doctrina, posiciones a favor y posición en contra de usar, es decir, de que sí que por acuerdo se pueda usar los programas espías en los ordenadores o móviles propiedad del trabajador. Dice, por ejemplo, el profesor Sala sostiene que, bueno, que como la literalidad de la norma habla de que no podrá exigir, en sentido contrario, parece que sí podrá acordar con el trabajador la instalación de esos programas, ¿no? Simplemente haciendo una interpretación a sensus contrarios. Sin embargo, otra parte de la doctrina sostiene que hay que tener en cuenta que, en general, en materia de protección de datos, dice un dictamen del grupo de trabajo del artículo 29, en materia de protección de datos no se puede entender válido el consentimiento del trabajador, ni siquiera a cambio de algo, puesto que solamente se puede justificar el control o la invasión en la intimidad o el manejo de datos de los trabajadores cuando estos sean necesarios para la ejecución del contrato. Y que sean necesarios para la ejecución del contrato no depende de la voluntad del trabajador, sino de que objetivamente sea necesario. Bien, y por tanto habrá que pasar el control de proporcionalidad, idoneidad, etcétera, pero no porque haya un acuerdo con el trabajador, sino porque efectivamente ha superado estos controles de manera objetiva. Además, también la doctrina que considera en contra sostiene que difícilmente podrá considerarse necesario es decir, poner programas espía o software espía en los medios del propio trabajador, que son propiedad del trabajador, como su ordenador o su móvil, porque siempre va a existir la posibilidad de que el empresario le entregue esos medios propios. Por tanto, ¿es necesario? No es necesario poner un programa espía en el ordenador del trabajador, porque siempre se va a poder, como alternativa menos gravosa, entregarle un medio del trabajador. Perdón, un medio, como es el ordenador, propiedad del empresario para que el trabajador lo use. Y en ese medio que es del empresario ya sí
usar programas espía. Además, igualmente no parece superar el juicio de proporcionalidad esta cuestión, precisamente ya que existen medidas menos gravosas para la intimidad del trabajador, como sería que se le entregue un instrumento de trabajo propiedad del empresario y ahí se instale el software y no en el ordenador o móvil o tablet del trabajador, porque esto siempre será más gravoso. También nos dice el artículo 17.3 de este cuerpo normativo, que es que las empresas deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales, respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de intimidad de acuerdo con los usos sociales y derechos legales y constitucionalmente reconocidos. Además, el contenido mínimo del acuerdo, saben ya, lo vimos en ponencias anteriores, que los que teletrabajen, empresario y trabajador, deben firmar un acuerdo de teletrabajo. Pues bueno, ese es contenido mínimo de ese acuerdo que se establezcan los medios de control empresarial de la actividad. Por tanto, habrá que decir cuáles son. Por tanto, en el fondo estamos ante una concreción de la obligación de informar. Repito, esto no es nuevo, puesto que ya lo sabíamos, puesto que la Ley de Protección de Datos siempre obliga a informar de los medios de control, pero es que además la sentencia Barbulescu ya nos lo decía, ¿no? Esta famosa sentencia, y que no voy a expandirme mucho porque es de 2017, es conocida, estoy seguro, la Barbulescu 2 es conocida por todos, pero bueno, básicamente ya nos decía que la empresa tiene que haber establecido los criterios de uso de los medios del ordenador, propiedad del empresario que se le da para el teletrabajo, a través de códigos de conducta o directrices, etcétera. Habrá que informar. Además, habrá de delimitar para qué se usa ese ordenador, si ese ordenador se puede usar y cuándo y de qué manera para cuestiones personales, sin que se pueda prohibir totalmente el uso privado del ordenador propiedad de la empresa. Y además, debe estar negociado esto con los representantes de los trabajadores. Además, habrá que informar del tipo de control que se va a realizar, es decir, si es un software espía, qué tipo de software espía y qué hace ese software, el alcance de ese control y la intensidad, por ejemplo, si se monitoriza de forma aleatoria de vez en cuando o si se monitoriza de forma constante, si se monitoriza el uso de un programa específico, pero no cuando el trabajador está en otras pantallas, ¿no? Si, por ejemplo, cuando el ordenador está usando Microsoft Explorer o Chrome, no, pero si se usa un programa que es el programa de la empresa, el de gestión de proyectos de la empresa, entonces sí, esto todo lo habrá que decir. Si se monitoriza el correo electrónico, sí o no, si solo los destinatarios o todo el contenido del mensaje, ¿no? Todo esto habrá que decirlo. Si solo se monitorizará en caso de que previamente se haya detectado una disminución del rendimiento o si por el contrario se va a monitorizar de manera permanente. Todo esto habrá que informar al trabajador de ello. Incluso excluir otras posibilidades de control menos invasivas, ¿no? Habrá que, es decir, el empresario tendrá que decir, bueno, yo uso esto precisamente porque no hay otras maneras menos invasivas de llegar al mismo resultado, puesto que esto forma parte del control, bueno, del control constitucional de proporcionalidad en sentido amplio. Bien, una vez aclarado esto, luego pasamos a la segunda parte que está muy vinculada, que es la cuestión del derecho a la desconexión digital. El derecho a la desconexión digital parte de esta idea, bueno, las estadísticas lo muestran y es que el 64% de los trabajadores indican que realizan trabajo en sus horas libres y que, por tanto, no se respeta su derecho al descanso y el 68% confirma que recibe emails o llamadas fuera de su horario laboral. Por tanto, nace el derecho a desconexión con objeto de evitar esto, ¿no? Estas que en el fondo estamos hablando de ilegalidades, pero ilegalidades que sufren el 68% de los trabajadores porque no se respeta su derecho al descanso. Por tanto, se considera el legislador que es necesario legislar concretamente el derecho a la desconexión digital. Pero además esto se une al hecho de que existe especial preocupación en el teletrabajo o en el trabajo a distancia derivado de la confusión entre el espacio de descanso y el espacio de trabajo. Es decir, es más fácil, obviamente, que un camarero desconecte, porque cuando no está en su lugar de trabajo, obviamente las funciones de camarero no las va a poder hacer cuando ya está en su casa. Entonces, es verdad que va a poder recibir llamadas de trabajo, pero en cualquier caso, realizar su prestación de servicios va a ser más complicado. Pero cuando se está en el teletrabajo, como las fronteras son fluidas, ¿no? Este término que está tan de moda, las fronteras del trabajo y del espacio de trabajo y de descanso es el mismo
y además las fronteras son fluidas en un horario y en otro, hay especial preocupación. Y el legislador lo vamos a ver como efectivamente está especialmente preocupado en esa legislación especial. Hay que partir que una vez más se parte de la legislación común, nos dice el Real Decreto, la regulación especial, que el derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo tiene en términos establecidos en el artículo 88, que es la de para general para todos los tipos de trabajadores. Sin embargo, luego inmediatamente vienen las matizaciones o más que matizaciones, una protección mayor. Por ejemplo, el artículo 18 del Real Decreto del Trabajo a Distancia nos habla que el deber empresarial, existe un deber empresarial de garantizar la desconexión digital que conlleva una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial durante los periodos de descanso y que respeten la duración máxima de la jornada. Es verdad que no nos dicen cuál es la limitación de este uso, porque el legislador no habla de prohibición, habla de limitación del uso. Pero bueno, esta limitación del uso, salvo que esté justificada, habrá que entender que es una prohibición, excepto que sea, pues eso, que haya una razón, ¿no?, para usar esos medios tecnológicos, pero durante los periodos de descanso habrá que entender que no se pueden usar los medios tecnológicos excepto que haya una razón. Además, adicionalmente, el acuerdo de teletrabajo, volvemos a ese acuerdo no obligatorio cada vez que hay teletrabajo entre el empresario y el trabajador, debe incluir el horario de trabajo de la persona teletrabajadora. Esto es importante por lo que ahora pasamos a ver. Básicamente es que nos va a obligar a determinar de alguna manera un horario para que sepa el trabajador cuándo descansa. Entonces, las dudas, con esta legislación que acabamos de ver, ¿cuáles son las dudas que se plantean o que a mí por lo menos me plantea y que intentaré dar respuesta? Lo primero ¿es posible una prestación a distancia por objetivos, es decir, sin establecer una jornada? Porque esto es bastante típico. Es decir, bueno, como vas a teletrabajar siempre desde el trabajo, lo que quiero es que cumplas unos objetivos que son los hitos del trabajo, las fechas de entrega que las cumplas, pero luego tú ya le dedicas el tiempo que consideres y además lo estableces en el horario que consideres. Bueno, pues esto que a pesar de que es bastante común, no parece que sea legal, puesto que no parece que sea posible que no exista jornada. Sin perjuicio que sí que exista flexibilidad de horarios, porque sí que va a poder haber flexibilidad de horarios, habrá que pactar una jornada, 40 horas, 30 horas, 20 horas, y habrá que computar esa jornada con su correspondiente registro. De hecho, esto ya nos lo decía la sentencia de Castilla y León de 3 de febrero de 2016, que es una sentencia que estamos en teletrabajo y que no hay jornada pactada o no hay jornada controlada, diríamos, más que pactada, y condena al pago de horas extra en teletrabajo, dado que la empresa no establece ni una jornada, ni un control, ni un registro alguno para garantizar esa jornada máxima. Estamos hablando de trabajadores a tiempo completo, pero que no hay ninguna manera de controlarlo porque se le deja al trabajador que simplemente cumpla con los objetivos. Pero ¿qué pasa? Que la realidad es que los trabajadores pueden demostrar que para cumplir esos objetivos tuvieron que trabajar más horas de la jornada máxima y, por tanto, se condena al pago de horas extra. Y ya no tanto por el hecho de que se pueda demostrar, sino al revés. Por el hecho de que la empresa no estableció ningún control ni registro alguno, ya se entiende que efectivamente los trabajadores tienen derecho a compensar horas extra, puesto que la empresa falló en su objetivo de garantizar el descanso de los trabajadores. Esto es lo que dice esta sentencia, que creo que es muy interesante, que en el futuro creo que será citada bastante. Ahora bien, estamos hablando de la jornada, pero ¿y los horarios? ¿Es posible una flexibilidad de horarios? Aquí sí que parece ser. Pero claro, si hay flexibilidad de horarios, ¿cómo se garantiza la desconexión? Es decir, si el trabajador puede unilateralmente decidir cada día cuáles son sus horarios, ¿cómo la empresa va a poder escribirle un correo electrónico? Porque a lo mejor justo le escribe un correo electrónico, le hace una llamada, cuando el trabajador en realidad está descansando, porque el trabajador unilateralmente, por su derecho a la flexibilidad de horarios, está descansando en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo es compatibilizar? ¿Cómo podemos compatibilizar? Creo que aquí está el quid de la cuestión. ¿Cómo se puede compatibilizar esa flexibilidad de horarios, que el trabajador unilateralmente elija cuándo decide trabajar, con la posibilidad de la desconexión? Con el tema de la jornada es muy sencillo. El trabajador puede elegir siempre su flexibilidad de horarios sin ningún tipo de problema, sin que la empresa le imponga unos horarios determinados, sino que el trabajador
es flexible con sus horarios, pero eso es fácil compatibilizarlo con el cómputo de la jornada, porque simplemente es que cada vez que se conecte, él elige cuándo, unilateralmente el trabajador, pero cada vez que se conecta, empieza, ¿no?, a contar el relojito, ¿no?, para el cómputo horario de 40 horas semanales. Y cuando quiere, para. Luego descansa y luego vuelve. Vuelve a activar el cómputo, ¿no?, del registro horario. Eso es bastante sencillo, pero el problema es, esto es fácil, pero ¿y cómo lo sabe la empresa? Una manera es eso, que la empresa, por ejemplo, sepa en qué momento el trabajador ha decidido activarse unilateralmente, y entonces eso informa a la empresa, y entonces la empresa en ese momento puede contactarle. Pero si el trabajador no se pone en forma disponible, entonces la empresa no podría contactarle. Eso es una manera, obviamente, pero eso exige normalmente bastante tecnología, que no todas las empresas van a tener tanta tecnología, porque muchas pasan al teletrabajo por necesidad y no porque sea una cosa que se vaya a quedar o porque su empresa tenga tanta tecnología. Otra posibilidad, entonces, se me plantea a mí, sería que cuando existe flexibilidad de horarios a favor del trabajador, se deberá garantizar el derecho a la desconexión, probablemente fijando un horario mínimo y máximo de comunicación con la empresa. Es decir, el trabajador va a poder elegir sus horarios, pero hay un horario, por ejemplo, una franja de 2 horas por la mañana o de 5 horas por la mañana, en el que el trabajador sabe que va a poder recibir comunicación de la empresa. Él va a poder elegir esos horarios o no, va a poder elegir cuándo trabajar. Pero sabe que en esas horas la empresa tiene derecho a comunicarse con él en esas franjas, ¿vale?, sin que ello implique, la comunicación en esos momentos implique desoír el derecho a la desconexión. Eso sería lo que debería concretarse en el acuerdo de teletrabajo. Lo demás, bueno, ya sabemos, la empresa también está obligada, lo dice el Real Decreto, previa audiencia con los representantes legales de los trabajadores, a elaborar una política interna. Esto ya existía en el artículo 88. Aquí nos dice que establezca las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión, pero además acciones de formación y de sensibilización del personal sobre el uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de la fatiga. Por tanto, formación y sensibilización del personal. Si esta política interna no lo incluye, luego veremos, podrá ser sancionada la empresa, y si efectivamente no se desarrollan estas políticas de sensibilización del personal, podrá ser sancionado, como ya ha pasado, y luego lo veremos por parte de la Inspección de Trabajo. Efectivamente, el artículo 16 hace mucho hincapié en la cuestión de la desconexión y la prevención de riesgos. Igual como la formación, la sensibilización y la política tiene su propia vertiente, también tiene su vertiente en que la evaluación de riesgos se ha incorporado. Por tanto, incumplir, luego lo veremos, podrá ser sancionada la empresa por 2 materias. Una, por no haberlo evaluado, por no haber realizado la planificación de la actividad preventiva, de trabajo a distancia que incluya la desconexión y la garantía de los descansos, como dice este artículo, también como lo que acabamos de ver, por no cumplir con la política interna en la que se establezca concretamente cómo se va a desarrollar la desconexión digital. Por tanto, las dos cuestiones. De hecho, aquí simplemente vengo a recoger lo que acabo de decir, es que estas obligaciones tienen su derivada en la LISOS. En materia de prevención, no llevar a cabo la evaluación de riesgos, dado que el artículo 16.1, que es el que acabamos de ver hace un momento, dice que es imperativo que la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad deba tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos durante la jornada. Por tanto, si no incluye esto, habrá que entender que la evaluación de riesgos no se ha hecho correctamente o no se ha hecho, ¿no? Como que le falta una parte importante porque la ley obliga y, por tanto, podrá ser sancionada la empresa por llevar a cabo la evaluación de riesgos conforme la ley exige. Y luego, el tema de los descansos también, o la falta de política, también puede ser sancionada por el artículo 7.5 de la LISOS, al menos así creo yo, puesto que el artículo 7.5 de la LISOS establece que transgredir los límites en materia de jornada es sancionable. Por tanto, no cumplir con la política o no tener política en materia de conciliación o directamente incumplirla podría dar pie a sanciones. De hecho, así lo considera la Inspección de Trabajo en el caso de Prosegur, muy recientemente salió, es que sanciona el envío de comunicaciones a los trabajadores durante un tiempo de descanso, mandar correos electrónicos, mandar mails, precisamente porque no existía una instrucción expresa, no había una política interna de la empresa
indicará que no hay obligación de responder fuera de la jornada. Por tanto, una cosa es que la empresa tenga una política bien desarrollada, que le diga, bueno, puedes recibir correos, pero que sepas tranquilo, trabajador, que tienes derecho a desconectar y, por tanto, que no los respondas no va a ser objeto de sanciones, es tu derecho. Y la otra es enviarlos sin ni siquiera tener esa política que obliga a la ley. Esto implica, de acuerdo con la Inspección de Trabajo, ya veremos qué dicen los tribunales en caso de que se recurra a esto, pero en principio ya dice la Inspección, esto implica, bueno, esto es sancionable por parte del artículo 7.5 de la ISOS. Con esto termino y quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, por tu intervención. Ha suscitado muchas dudas y muchas problemáticas que todavía siguen sin resolver. Y bueno, recordamos que a través del enlace que aparece en el chat pueden formular sus preguntas. Y mientras que se animan a formular preguntas al último ponente, yo le voy a lanzar una que me consta que ha estado revisando los convenios colectivos que han regulado el tema del teletrabajo. Y una pregunta que me ha suscitado con su intervención es si en estos convenios colectivos se ha intentado regular esta vertiente de la intimidad y de la desconexión digital también desde la esfera del teletrabajo o no, y si se ha hecho, en qué manera. Pues la verdad es que muy poco. Primero, en general, el teletrabajo hasta ahora no había sido muy regulado por los convenios colectivos, solamente algunos convenios, pues Telefónica, Repsol, o sea, grandes empresas tecnológicas, muchas veces como es Telefónica o incluso Endesa, ¿no? Lo habían regulado, pero normalmente lo que regulan sobre todo son los criterios de acceso, quién tiene derecho a teletrabajar, quién no, y por ejemplo el tema de la desconexión no había sido regulado y tampoco el tema de la intimidad. Yo creo que eso se deja fuera de la negociación colectiva, más bien en temas en política interna de la empresa o códigos de conducta que no llegan a ser negociados por los convenios colectivos. Lo cual es una cuestión interesante porque parece ser que ahora lo tendrán que hacer los convenios colectivos porque el Real Decreto llama directamente a la negociación colectiva. Es verdad que a veces no, el tema de la política no, pero por ejemplo la cuestión de las modalidades de la desconexión, etcétera, sí que parece ser que debía ser la negociación colectiva. Yo en cualquier caso lo recomendaría que se hiciera por negociación colectiva y no solo por acuerdos internos, puesto que creo que el resultado sería mejor por temas de seguridad jurídica y por temas de, pues eso, garantizar el conocimiento por parte de todos. Perfecto. Y también otra pregunta para el profesor Todolí de Oriol Cremades, que es la siguiente. ¿Cuál es su opinión sobre la práctica del Bring Your Own Device? He visto que ha mostrado posiciones a favor de su legalidad, como el profesor Sala, y en contra, pero me gustaría saber su opinión o que pudiera ahondar en ello. Me ha parecido que sería más bien contrario al poner énfasis en los argumentos en contra. Sí, efectivamente. Yo la verdad es que, en mi opinión, yo creo que sobre todo el Bring Your Own Device, creo que es posible cuando se compensa al trabajo por ello, pero lo que creo que no es posible, por los argumentos que he dicho efectivamente en contra, es controlar la actividad de ese dispositivo o en ese dispositivo. Es decir, la empresa le puede acordar con el trabajador que el trabajador aporte su ordenador portátil o aporte su móvil, y eso creo que sí que podría considerarse legal y sin ningún inconveniente a cambio de una compensación. Lo que no se podría es controlar ese dispositivo. Si la empresa ya quiere controlar ese dispositivo a través de software espía, etcétera, entonces ya tendría que ser propiedad del empresario. Vale, perfecto. Pues mientras que esperamos a ver si le plantean más preguntas al segundo ponente, tenemos dos preguntas para la primera ponente, Carolina Gala Durán. La primera está vinculada a lo que al tema estrella, creo que de su presentación, que era la corresponsabilidad de la profesora Elena García Testal, también de la Universidad de Valencia, que en primer lugar le da la enhorabuena por su excelente ponencia. En segundo lugar, le hace una serie de preguntas. Las voy a leer a continuación. En relación a la importancia de que el teletrabajo no se convierta en una trampa para las mujeres, ¿cómo podría fomentarse una conciliación en clave de corresponsabilidad? ¿Requeriría la imposición de un control de la corresponsabilidad trasladada al ámbito de las empresas? Esto es,
controlar que no sean solo las mujeres las que, aparentemente, voluntariamente, acceden al teletrabajo y fomentar que lo hagan los hombres en planes de igualdad o convenios colectivos. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Es partidario usted de un modelo más suave tipo campañas informativas o de medidas más intensas como las cuotas? No sé si la profesora... Sí, Ángela, sí, es que estaba poniéndolo en marcha. Bien. Yo creo que las campañas informativas la etapa de campañas informativas ya la hemos superado. En general, en relación, bueno, aquí serviría una cierta campaña informativa para ponernos de relieve que el teletrabajo no es lo mismo que el trabajo presencial. Y que, por tanto, la conciliación en el teletrabajo es distinta del trabajo presencial. Eso sí que, al menos informar de que, bueno, que no es lo mismo las medidas de conciliación cuando trabajo fuera de casa que las medidas de conciliación cuando estoy en casa y puedo encargarme de todo. Esa campaña informativa igual podría ser útil en general, para quitar esa visión que ya a lo largo de mi exposición creo que he dejado clara de que no es tan bonito el teletrabajo para conciliar. Pero campañas en general de fomentar, de sensibilizar a los empresarios, a los hombres, de que hay que hacer un mayor esfuerzo de corresponsabilidad, yo creo que esa fase ya la hemos pasado. Por tanto, ¿qué diría? Que los planes de igualdad entren en este tema. Y además nos creamos de verdad que un plan de igualdad tiene eficacia. No sea simplemente un papel que tenemos ahí que queda muy bonito. Por tanto, que el plan de igualdad cumpla el papel que la ley ya le atribuyó en el 2007 y que todavía cuesta que de verdad se ponga en marcha. Y la negociación colectiva entre en estos temas y fomente, por ejemplo, que en los criterios de selección favorecer la selección de los hombres respecto del teletrabajo para el cuidado vinculado al cuidado, lo que decía también en mi intervención. Pero eso también va a costar bastante, no nos vamos a engañar. La negociación colectiva, los temas de igualdad, hay por suerte excepciones y seguramente cada vez más excepciones, pero nos siguen pareciendo, y más en tiempos de crisis, como algo poco importante. Si no cambia la mentalidad de los agentes negociadores y de todos en general, va a costar mucho avanzar en este tema. Igual que pasa con el tema de igualdad. Yo creo que es un tema complicado porque hay que ponerle más voluntad en la práctica. Igual sí lo conseguimos, seamos optimistas, pero es complicado. Y un poco también una de las preguntas que plantea Oriol Cremades también va un poco por la línea precisamente de ese optimismo. Dice lo siguiente: si se tramita como ley, ¿qué aspectos del redactado del Real Decreto Ley 28/2020 piensa que pueden llegar a mejorarse fácilmente respecto a la temática de conciliación? ¿Incidir en la cuestión de conciliación personal, por ejemplo? ¿Cree que el legislador tiene demasiadas expectativas en la negociación colectiva? Sí, creo que el legislador tiene demasiadas expectativas en la negociación colectiva. Sí, y además, lo comentaba antes Adrián, los convenios colectivos tampoco habían regulado demasiado y el contenido era bastante escaso hasta ahora. Tiene demasiada, igual nos sorprende la negociación colectiva y avanza mucho, pero creo que tiene demasiada confianza en que la negociación colectiva vaya a hacer tantas cosas en temas en general de teletrabajo, en concreto de conciliación. Sí. Por desgracia. Sí. ¿Y cree que hay algún punto del Real Decreto Ley que se podría modificar fácilmente, comenta Oriol Cremades, para intentar un poquito más? En materia de conciliación, obviamente. En materia de conciliación, por ejemplo, convertir el derecho del artículo 23.1 o modificar el 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que no lo hace ahora, en el sentido de hacer que sean verdaderos derechos, que pueda exigir la aplicación inmediata del trabajo a distancia por motivos de conciliación, no como el 34.8 que lo deja en manos del convenio colectivo, el acuerdo y al final que tenga que demandar a la empresa. Convertirlos en verdaderos derechos. El tema de formación del nuevo 23.1 lo deja en manos de lo que diga el convenio colectivo. A ver qué dice el convenio colectivo, si dice algo en tema del 23.1. Lo deja todo en manos de negociación. Hacer que sean derechos derechos de aplicación inmediata. Y otra cuestión es establecer criterios de selección
cuando se presentan distintas solicitudes de teletrabajadores, pues establecer una ordenación de criterios de selección que favorezca la corresponsabilidad, no la conciliación propiamente. Esto lo deja nuevamente, lo comentaba en la intervención, en manos de los convenios que van a fomentar la conciliación, no la corresponsabilidad. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Pues vamos a esperar a ver si llega alguna pregunta de último momento, pero si no, creo que me comentan que todavía no ha llegado ninguna nueva. A ver. Vale, pues me parece que no hay ninguna pregunta más para ninguno de los ponentes, así que, a ver, no hay ninguna más, así que, bueno, agradecemos la participación de los dos ponentes, tanto Carolina Gara Durán como Adrián Todoli Signes, y agradecemos también a los participantes, a los oyentes que han estado mediante esa presencia virtual escuchando este seminario en el día de hoy, y damos por concluida, por lo tanto, la cuarta sesión del Congreso para la Regulación del Teletrabajo a Distancia. Y muchas gracias a todos y a todas y muy buenas tardes.